Ya está con nosotros el doctor Guillermo Olivos para responder a todas sus preguntas de inmigración. Doctor, feliz jueves, bienvenido. Hola, buenos días, Marjorie. Gracias por la bienvenida. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, doctor, con un calor bastante fuerte, pero bueno, al menos tenemos energía eléctrica. La gente en Texas la está pasando peor en este sentido. Doctor, vamos a entrar en materia. Tenemos muchas preguntas el día de hoy con respecto a los casos de asilo y quería saber cómo era el tiempo de respuesta a medida que nos acercamos a las elecciones en este país. Bueno, en cuanto a los temas de asilo, la administración ha expresado que muchos de los asilos que se están introduciendo por la vía administrativa, es decir, por la agencia, no tienen la misma rapidez con que se están resolviendo los casos de las personas que entran por la frontera y solicitan asilo en los Estados Unidos. Entonces, para aquellas personas que todavía tienen su caso de asilo pendiente en la agencia, tienen todavía bastante tiempo que esperar para que los llamen, sea para una entrevista de asilo o quizás si ya fueron entrevistados para que les den una respuesta a su solicitud de asilo. Mientras que los casos que están en la Corte de Inmigración son casos que van avanzando más rápido. Entiendo. Doctor, nos preguntan qué pasa si una persona cancela su proceso de asilo. Es decir, si en el proceso se da cuenta que su caso no está bien sólido, no tiene buenos argumentos, ¿puede optar por otra medida migratoria? Bueno, habría que analizar las circunstancias de la persona, ¿verdad? Los requerimientos, si en verdad tiene la posibilidad de cancelar su asilo y quedarse en Estados Unidos con otro estatus permanente, porque acuérdense que tú no puedes cancelar un caso de asilo sin tú tener en el otro lado de la mano un auxilio migratorio aparte que te permita quedarte en Estados Unidos. Una vez que ya tú entras en un procedimiento de remoción ante la corte o la agencia sabe que ya tú estás en Estados Unidos con un proceso con una petición de asilo y no tienes otro auxilio migratorio, entonces el gobierno va a buscar la manera de removerte del país, pues no tienes otra manera de quedarte legalmente en los Estados Unidos. Entonces las personas tienen que consultar con un abogado para ver qué otras opciones tienen migratoriamente hablando para entonces ver si se puede o no cancelar ese caso de asilo. Doctor, las personas le temen mucho a esa entrevista para defender su caso de asilo. ¿Qué tan importante es desenvolverse bien ese día? Si los funcionarios de inmigración ya tienen como previsto cuál va a ser el resultado del caso o si la participación en la entrevista tiene una gran importancia. La participación y la preparación para la entrevista es algo de suma importancia, al igual de tener un expediente bien respaldado, ¿ok? Son dos elementos clave para tener éxito en una aplicación de asilo. Desde el punto de vista de qué es cómo se debe comportar el aplicante en su entrevista de asilo, bueno, el aplicante debe de tener conocimiento de toda su aplicación, del contenido de lo que allí existe, de su narrativa, de las evidencias que está introduciendo, porque va a ser en esa entrevista va a ser el momento clave para que pueda convencer al oficial que en verdad merece que le otorguen su solicitud de asilo. Doctor, ¿cuál es el paso a paso luego de presentar el formulario? ¿Qué sigue para el solicitante? Bueno, acuérdate que lo primero es saber que la persona, para preparar el formulario y introducir un caso de asilo, lo primero es que tiene que hacerlo dentro del primer año de haber llegado a Estados Unidos, Ujú. ¿ok? Y ese primer año se cuenta desde el momento que pisa tierra en los Estados Unidos. Si la persona entró por el aeropuerto, pues desde el momento en que llegó a Estados Unidos por el aeropuerto. Si la persona cruzó la frontera, desde el momento que cruzó la frontera, en el momento que entró a Estados Unidos, no desde el momento que lo liberan de la custodia, de la detención, si la persona fue detenida. Entonces, eso es algo bastante importante. Luego, lo segundo es, bueno, determinar, bueno, tiene que llenar el formulario I-589, y bueno, a determinar a dónde lo va a enviar, si lo va a enviar a la agencia o si le toca enviarlo a la Corte de Inmigración. Esto dependerá de si la persona está o no en un procedimiento de remoción.
Y bueno, debe acompañarlo con su narrativa bien detallada y las pruebas, que también es imprescindible, que apoyen pues lo que está diciendo las narrativas. Doctor, según su experiencia con los clientes, ¿los casos de asilo sigue liderando como esa lista de solicitudes de casos migratorios? Siempre los casos de asilo han sido casos de alto volumen, porque Estados Unidos no tiene muchos beneficios migratorios para personas que no tienen conexión con el país, Ok. así que asilo sigue siendo una de las pocas alternativas para poder ver si se pueden quedar legalmente en los Estados Unidos. Doctor, vamos a comenzar a compartir las preguntas de los televidentes y nos preguntan, justamente alguien que tiene aprobado su TPS dice, volví a renovarlo hasta el 2025, pedí el permiso de viaje, pero nunca me lo aprobaron. Decidí viajar a Venezuela por una emergencia. Regresé a los Estados Unidos y pude entrar nuevamente porque aún mi visa estaba vigente después de haber pasado más de 2 años en Estados Unidos. Esto ¿me traerá problemas para renovar después mi TPS que se vence en el 2025? Bueno, tendría que explicar primero que ya usted no entró con estatus de TPS, sino ahora está con estatus de turista. Ok. Entonces no es que usted puede renovar su TPS porque ya no lo tiene, ¿ok? Entonces va a tener que explicar si va a tener que ver si califica nuevamente para el TPS que se aprobó en julio en julio 31 del 2023. Entonces, esta persona no, cuando lo dejaban entrar con su visa de turista, entró bajo ese estatus legal de turista, no de TPS. Entiendo. Nos explica una persona su caso. El testimonio es el siguiente, doctor. Está casada o está casado este señor con una ciudadana estadounidense, pero su esposa murió y él ya habían aplicado para el parol. Quiere saber si todavía este proceso tendría vigencia o qué ocurre cuando la persona fallece. Bueno, si tendríamos que ver quién es el sponsor. Parecía que el sponsor fue la esposa. Si la esposa Ujú, fue el sponsor, entonces habría que aplicar nuevamente por el parol porque ya no hay un sponsor que pueda pues servir claro. como un puente para que el extranjero venga a Estados Unidos. O sea, se pierde el proceso, pues. Se puede perder el proceso, claro que sí. Doctor, yo entré con la I-220A, tengo un caso de asilo, nos escriben, mi bebé nació acá en Estados Unidos, soy su única representante legal. ¿Podría yo aplicar este parol? Si ya se encuentra en Estados Unidos, no hay necesidad de aplicar por un parol. Lamentablemente, si al momento de haber llegado ilegalmente a esta persona la detuvieron, luego fue liberada y por eso fue que le emitieron ese documento I-220A. Pero ese documento I-220A no es una entrada legal a los Estados Unidos, sino simplemente un documento que dice que la persona está siendo liberada bajo palabra. Entonces, si ella quiere intentar sacar un parol dentro de Estados Unidos para luego solicitar la residencia permanente, pudiese hablar con el abogado, con el oficial de deportación para sustentar la emisión del parol basado en que tiene una hija que es ciudadana americana o que tiene otros contactos aquí en Estados Unidos, familiares cercanos, y por lo tanto que por favor, como una medida discrecional, favorablemente le aprueben un parol. Doctor, desde que llegué aquí a Estados Unidos siempre he escuchado esta frase de no te metas con el tío Sam. Y va en relación con la Ujú. siguiente pregunta. La persona nos escribe y dice, doctor, ¿puedo aplicar yo a mi ciudadanía si estoy en deuda con el IRS? Tengo 25 años de ser residente. Bueno, probablemente va a tener que ponerse al día con el IRS. Ahora, si tienes un plan de pago, entonces yo no veo por qué no puedas aplicar para la ciudadanía si has estado cumpliendo con tus cuotas de pago. ¿Tienen la flexibilidad en ese sentido, doctor? El IRS para que la persona pueda planificar sus pagos y puede Sí hacer pueden, este trámite. sí pueden, es Ok. algo que es permitido, y es un acuerdo que se llega con el IRS de pagar pues en cuotas la deuda que tiene con el gobierno. Claro, por caso, por ejemplo, de Ujú. pérdida de empleo, se puede hacer este tipo de solicitudes.
Tiene que hablar con el IRS directamente y ellos le plantearán las opciones que tiene la persona. Ok, entiendo. No, dos peticiones en el Departamento de Estado de mis dos hijas. Ya tienen 5 años que la pedí. Mandé mi petición para la ciudadanía y quería saber si esto afecta el proceso. No, no afectaría el proceso. Usted de todas maneras tiene la opción, ¿verdad?, de transformar la petición de sus hijas de madre que es residente a madre que es ciudadana, ¿ok? Eso es una opción. Sin embargo, los tiempos de espera difieren, ¿verdad?, entre casos de hijos de residente a casos de hijos que son ciudadanos de ciudadanos americanos. Hijos de ciudadanos americanos o hijos de residente permanente. La recomendación es que la deje como está. Lo que sí puede cambiar es el estado civil de sus hijas y eso sí tendría problemas porque los residentes solamente pueden esponsorear a hijos solteros, ¿verdad? Claro. Mientras que los ciudadanos americanos pueden también pedir o solicitar a hijos casados. Entonces, allí pudiese haber un problema. Mientras estén solteras, no, no habría problema. Doctor, le comparto un interrogante que nos hace Carlos Medina por nuestro canal de YouTube. Dice, recibí el I-130 y 485 de vuelta porque no se leía la fecha de edición. Doctor, quiero saber qué problema me puede traer esto. Es un ajuste de estatus por matrimonio. Dice, el caso comenzó a contar desde cero o dice, es decir, de 8 a 10 meses más. Es un ajuste por estatus de matrimonio. Lamentablemente, tiene que volver a enviar los formularios correctamente con la fecha de emisión para que no, para que el gobierno se los acepte. Esta devolución resulta de que el gobierno, al recibir sus peticiones, sus formularios, no fueron bien, no los imprimió bien y no se veía la fecha de emisión. Y esto es bastante importante porque el modelo de las planillas tiene una fecha de vencimiento y periódicamente estas planillas son revisadas y por eso es que tienen una fecha de emisión. Entonces, si el gobierno no puede determinar cuál es la fecha de emisión de esa planilla, entonces no puede saber si es el formulario actualizado o no. Entonces, asegúrese de que cuando usted imprima sus planillas, el formulario tenga toda la información que aparece en la pantalla, incluyendo la información de la fecha de emisión de esas planillas. Está muy bien. Gracias, doctor, por responderle a Carlos Medina. Nos siguen preguntando, doctor, escucha mi caso, por favor. Estoy casado con una ciudadana americana. Tengo la I-130 aprobada y la I-601. ¿Me sirve de algo esto para el parol in place? Sí, depende. Si usted tiene 10 años en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y está casado, como dice, con una ciudadana americana, de acuerdo a la nueva orden ejecutiva del presidente Biden, se van a emitir directrices para cómo proceder en este tipo de casos. Pareciera que su caso, asumiendo que usted ya tiene más de 10 años en Estados Unidos y que entró de manera ilegal, obviamente que sí lo hizo porque también aplicó a una I-601, debería de ser la I-601A, ¿ok? Entonces, pareciera que usted fuese un candidato para el parole in place. El gobierno todavía no ha emitido las directrices de cómo se va a proceder con este tipo de casos. Entiendo. Doctor, seguimos compartiendo con ustedes las preguntas que nos hacen llegar los televidentes y nos dicen, yo soy ciudadana, pedí a mi hermana en el año 2014 como soltera, pero está acompañada. Mi pregunta es la siguiente, ¿si afecta si se casa antes de que la llamen o es mejor esperar? Le falta un año de espera. También quisiera saber si se necesitaría un abogado para este proceso. Bueno, si usted pidió a su hermana cuando era soltera y luego se casa, habría que ver si usted pudiese modificar esa petición, aunque es bastante difícil.
Habría que, si no, lo que le va, lo mejor para para este tipo de casos es que su hermana espere y una vez que ya tenga su residencia, se case y luego solicite a su esposo. Doctor, para movilidad segura necesito tener mi pasaporte vigente. Nos escriben, yo cuento con mi pasaporte venezolano, pero está vencido sin ningún uso. Para movilidad, no entendí la primera parte. Sí, él quiere saber si para casos de movilidad, ya le especifico, si puede utilizar el pasaporte. Ya le especifico bien justamente cuál fue la pregunta. Ujú. Dice, para movilidad segura, necesito tener el pasaporte vigente. Él dice que cuenta con su pasaporte venezolano, pero que está vencido y no le ha dado ningún uso. Bueno, vamos a asumir que movilidad segura se refiere a, a viajar dentro de Estados Unidos. Ok. Siempre va a necesitar un documento que esté vigente, ¿ok? El pasaporte puede ser como algo de referencia, pero si se va a montar en un avión, puede ser que le pida un documento que esté vigente, una licencia de conducir, un permiso de trabajo. Los pasaportes venezolanos que después de la fecha de vencimiento son válidos hasta 5 años después de la fecha de vencimiento. Entonces, no todas las agencias de gobierno saben esto. Pues usted debería mantener consigo el anuncio del gobierno. Eso lo hicieron en la administración de Donald Trump, donde le daban vigencia por 5 años más los pasaportes vencidos venezolanos. Doctor, mi hija acaba de recibir la ciudadanía, ella está casada, nos escriben, ¿qué papeles necesito para que me pida? Y tengo también a mi esposo y a mi hija menor en New Jersey. ¿Cuánto demoraría este proceso para todos? Bueno, necesita la partida de nacimiento para demostrar que es su hija y su hija necesita demostrar que es ciudadana americana. Esos serían los documentos básicos para empezar este tipo de proceso. Es un proceso que se puede demorar, dependiendo, si usted vive en New Jersey, puede ser que se demore de 8 a 10 meses y ella, su hija, va a tener que hacer una petición separada por usted y por el padre. Si su pareja no es el padre o su esposo no es el padre de su hija, entonces habría que corroborar que el matrimonio entre usted y su nuevo esposo ocurrió antes de que su hija cumpliera 18 años para que su hija pueda hacer una petición directamente por él. Doctor, seguimos avanzando con las preguntas de los televidentes y nos explican este caso. Yo soy ciudadana, me llamo Belén, tengo casi 6 años con mi esposo, pero hace 2 años yo me casé. ¿Usted cree que yo lo pueda pedir? ¿Qué me aconseja? Me dieron probation por 2 años. ¿Sí se puede? Me está hablando de que ella es ciudadana Ujú. americana y está en una relación de 6 años y se casó hace 2 años y le dieron probation. La verdad que tenemos muchísima información aquí que no, por lo menos le dieron probation, o sea, de ella es la que tiene un caso criminal, es su esposo el que tiene un caso criminal, No lo especifica. no lo especifica bien. Este, Tendríamos que ver de qué se trata para ver si esa persona necesitaría aplicar para un waiver, ¿ok? Un perdón por estar casado con una ciudadana americana. Entonces dependería de la ofensa criminal. También no sabemos si la persona entró legalmente a los Estados Unidos o entró por la frontera. Entonces, si entró por la frontera, es un caso que tiene más complicaciones. Le recomiendo entonces que, si le interesa, haga una cita con la oficina y podemos analizar su caso en mejor detalle. Claro, cuando escriban traten de colocar todos los detalles para que el doctor Nolivos pueda entrar en contexto y brindar una asesoría mucho más ajustada a esa realidad. Entramos, Correcto. doctor, a Estados Unidos en el 0927 del 2022. Al año y un día pedimos la residencia por ajuste cubano. A los 3 no las aprobaron, pero la green card de mi esposo le llegó con un error en la fecha de entrada. La fecha que tiene es del 0502 del 2022. Él puede viajar a Cuba con ese error. La fecha podría ser de la reunificación
que le puso su mamá a él solo previamente y quizás eso pudo motivar el error. Habría que ver o sea, si la mamá aplicó por reunificación familiar y a él le dieron parol, entonces sí, esa sería la fecha de la reunificación familiar. Desde el momento en que le otorgan la residencia sería el momento en que el momento en que la madre lo pide para reunificación familiar. El caso de la esposa y los hijos son distintos porque ellos entraron en una fecha, o entraron a la misma fecha, pero no entraron, la madre le está pidiendo al esposo, pero luego el Ujú. esposo, las familiares cubanos que entraron con el esposo tienen otra fecha de entrada en su residencia permanente porque entraron como cubanos, pero no por vía de reunificación familiar. Doctor, seguimos compartiendo con usted las preguntas y nos dicen, yo tengo 24 años de casada con un veterano, ciudadano americano. ¿Qué pasará para los que ya pagamos un abogado? Ella habla de que su caso de petición I-130 ya lo hicieron y todavía está en proceso desde hace 18 meses. Ok, entonces esta persona quizás está solicitando un parole in place o va a solicitar un parole in Ok. place porque está casada con un miembro de las Fuerzas Armadas. Ujú. Bueno, lo que va a ocurrir es que primero le tienen que aprobar la I-130, ¿ok? Para luego usted pedir el parole in place, sea por el programa de Biden, que quizás va a ser más fácil, o lo puede hacer también porque es esposa de un miembro de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué va a pasar si usted ya pagó abogado? Bueno, hable con su abogado para que la asesore. Entonces, ¿en cuál de las dos vías de obtener el parole in place le conviene? Perfecto. Doctor, estoy casado con una ciudadana y llevo más de 28 años aquí en Estados Unidos. Tengo TPS. Ahora que estoy casado, ¿voy a poder aplicar directo a la residencia? Bueno, primero no sabemos si la persona entró, me imagino que la persona entró de manera ilegal al país. Si ese es el caso, usted va a tener que solicitar un permiso de viaje basado en que tiene estatus de TPS para que pueda salir del país, reingresar, tener un ingreso legal a los Estados Unidos y con ese ingreso legal usted entonces va a poder hacer su ajuste de estatus sin que tenga que salir de los Estados Unidos a buscar la residencia permanente en el consulado de Estados Unidos de su país de nacionalidad. Alcides Durán, por cierto, nos escribe por YouTube y da las gracias a usted, doctor, por la información. Dice, hay que aprender a vivir en este país. Antes de ir, pregunto a la familia o debe preguntar a la familia si en su condado hay nuevas disposiciones. Ok, ok. Bueno, es como una recomendación que él da. Como una recomendación, correcto. Bueno, No, gracias. Gracias por la intervención. así es, nosotros avanzamos. Nos explica en este caso, mis hijos, doctor, son solteros, les dieron DACA en el año 2012 y son profesionales. ¿Pueden ellos calificar a la visa de trabajo? Entraron legalmente y bueno, Dios lo guarde, doctor. Aquí nos escribe. Bueno, amén, amén, igual para usted. Bueno, sí, esto está dentro de las nuevas directivas de la administración de Biden. Todavía no tenemos las guías, ¿verdad?, de cómo se va a implementar este proceso. Una vez que ya sepamos, entonces estos individuos que gozan de este beneficio de DACA, ¿verdad? Van a poder obtener una visa de empleo y por esa vía tratar de solventar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Doctor, ¿cómo están los tiempos con el parol humanitario? ¿El tiempo de respuesta sigue siendo tardío? ¿Cómo ha evolucionado este tipo de solicitudes? Sí, los tiempos están tardíos. Hemos tenido casos que se han sido aprobados después de un año y varios meses de espera. Hemos visto casos de personas que se los aprueban más rápido. Así que no hay un orden en cuanto a cómo están ellos seleccionando los casos que aprueban rápido, los casos que permanecen en la fila para ser revisados. No tenemos unas directrices claras del gobierno para uno saber y decirle al aplicante, mire, su caso probablemente va a tardarse tantos tiempos porque tiene estas características.
o va a ser de tantos tiempos por esta otra situación. Así que son tiempos que son impredecibles. Yo siempre le digo a los clientes, bueno, que simplemente introducir la aplicación y esperar y tener paciencia. Doctor, en el caso del paro humanitario, mucha gente se hace esta pregunta. ¿Este tipo de beneficio migratorio puede cambiar de entrar o de haber un cambio en el gobierno? Claro que puede cambiar porque son medidas que aplican las administraciones, no son medidas emitidas por el Congreso de los Estados Unidos, por lo tanto, el gobierno es el encargado de ejecutar las leyes migratorias en este país, el ejecutivo, el poder ejecutivo. Entonces, al cambiar la cabeza del poder ejecutivo, pues cambian los programas en materia migratoria, obviamente, los programas creados por la administración anterior, si así lo desea hacer la nueva administración. Si la nueva administración decide mantenerlo, pues se sigue manteniendo. Gracias, doctor, por responder a las preguntas de los televidentes. Seguimos en contacto. Feliz fin de semana por anticipado. Y bueno, allí están los números del doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, para que ustedes puedan hacer una asesoría mucho más amplia y especializada. Gracias por estar con nosotros y por este tiempo. Feliz día, doctor. Gracias a todos ustedes por haberse conectado, por sus preguntas y nos vemos la semana que viene nuevamente aquí listos para, bueno, hablar de los temas que estén en el tapete. Esperemos tener ya algunas directrices de lo que sería el Parole in Place. Y bueno, mientras tanto, feliz fin de semana para todos y bueno, disfruten de este clima que está bastante caliente. Así es.